El deporte transforma vidas, pero aún no es un terreno en igualdad de condiciones. Las mujeres enfrentan barreras simbólicas, económicas y culturales para participar, disfrutar y liderar en los escenarios deportivos. En este episodio de Diálogos de Ciudad, exploramos los vínculos entre género, bienestar y deporte con dos expertas que trabajan desde la política pública y desde el territorio para cerrar brechas, construir redes de apoyo y abrir caminos para las nuevas generaciones. Estoy súper contenta de estar hoy aquí en este nuevo episodio de Diálogos de Ciudad, hoy para hablar de un tema de coyuntura. Menos mal que se nos está volviendo frecuente hablar de mujeres y deporte. Y les tengo a dos súper invitadas: Verónica Saavedra, la fundadora y directora de la ONG Women Warriors, que trabaja fundamentalmente para la inclusión de las mujeres en el deporte, en su bienestar y en temas fundamentalmente que incluyan a las mujeres en esta dinámica, y a mi colega María Fernanda Alomía, que trabaja en Polis, es psicóloga, magíster en estudios sociales y políticos, y actualmente estás vinculada a Polis, ¿sí o no? Así Sí, es. señora. Y bueno, queríamos invitarlas, queríamos hace rato hacer este espacio un poco desde los mundiales masculinos y femeninos de fútbol, esta disparidad en la financiación que recibe el fútbol femenino y el fútbol masculino, la disparidad también en las apariciones simbólicas, no solamente en la cuestión económica, sino en el reconocimiento, pero es algo que empieza sobre todo en el fútbol y en los deportes que están más incorporados a nuestra cultura, a generar equidad. Mi hijo ya recibe clases con chicas en fútbol, pero siento y sentimos en el observatorio que falta de alguna manera desarrollar mucho más conciencia, ¿cierto? Por allá he escuchado a personas en mi familia decir: estas viejas como joden. Pero también los vi el mes pasado sudar con la final de fútbol femenina en la que tuvimos tan buena representación. Quisiera empezar con Vero preguntándole por el sentido del trabajo de ustedes, cuando ustedes trabajan por el bienestar de las mujeres, por la inclusión en el deporte en concreto, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué creen que es necesario trabajar en ese sentido? Bueno, nosotros trabajamos buscando la visibilidad de la mujer en todos los ciclos, y desde el deporte lo que buscamos es empoderarlas. Básicamente lo que se busca es empoderamiento, que las mujeres puedan destinar un espacio de tiempo de calidad y para sí mismas, para su cuidado personal, para su cuidado físico, para su cuidado mental, enmarcado en la actividad física y el deporte. Nosotros practicamos deporte recreativo, específicamente running y trail running, es decir, atletismo de calle y de montaña, y es muy bonito ver mujeres preocupadas por su apariencia física, pero también ahora muchas mujeres preocupadas por su empoderamiento, por su amor propio, por establecer distanciamientos, por aprender a manejar muchos temas de género. Y bueno, la idea de Women Warriors es esa: poder generar espacios de bienestar donde las mujeres se sientan poderosas, se sientan fortalecidas, se sientan en unidad. Un cuerpo fuerte permite que una mujer cambie su percepción y se proyecte de una forma mejor al exterior. Y eso no solamente afecta o implica la salud física, sino también la parte emocional y la parte mental. Entonces el deporte nos permite eso, poder establecer esos vínculos a través de las comunidades, que ellas también se preocupen por generar comunidades y espacios que cada vez se vean más fuertes, más seguros y bueno, más dinámicos para todas. Imagínate, Vero, que nosotras en el observatorio hacemos bienalmente la encuesta OEM, y uno de los datos que más nos llamó la atención en la encuesta pasada era justamente el de las actividades que las mujeres que son pobres de tiempo, porque tienen esta doble y triple jornada que acumula lo productivo y lo reproductivo, las actividades que quisieran hacer. Y dijeron las mujeres, 8 de cada 10 que quisieran hacer más deporte. Y eso se vincula mucho con algo que trabajas vos, Mafe, que son los temas de bienestar subjetivo. Cuando decimos que el deporte es importante para el bienestar subjetivo de las personas y en específico de las mujeres, ¿qué es lo que queremos decir? Interpretame ese dato, vos que trabajas en eso también, de la encuesta OEM. Súper. Bueno,
Cuando desde Polis investigamos bienestar subjetivo, pensamos y discutimos mucho de entender que el bienestar es, si lo pensamos como una flor, es el centro que se compone de un montón de pétalos y de un montón de herramientas y aspectos. Entonces está la parte de salud física, pero está también la parte de salud mental, también está el componente de las relaciones humanas y sociales. Entonces, desde esa lectura que podemos como empezar a tejer, para las mujeres ese bienestar y el deporte se traduce en la posibilidad de tener un espacio para trabajar ese cuerpo y esa autonomía sobre el cuerpo que históricamente ha sido también hablado y nombrado por otros e intervenido también por muchos temas culturales. Pero cuando hablamos de las mujeres en el deporte es la posibilidad de tener una agencia sobre ese cuerpo, ¿no? Y sobre ese cuerpo también en escenarios públicos, sobre ese cuerpo en escenarios que tal vez han sido sentidos, percibidos como escenarios peligrosos. Entonces, cómo ahí aparece como una puesta en escena diferente. Pero también hay algo muy valioso y es la construcción de esas redes de apoyo que hoy por hoy sabemos que son fundamentales para la salud mental. Me acuerdo uno de los ejemplos en la experiencia de running, hablaba con una compañera, con Cris, y ella me decía que en un momento de su vida donde tenía que desempeñar un montón de roles de trabajo, pareja, madre, el deporte, en una conversación que tenía con sus hijos, decía se ha convertido en su habitación propia, ese espacio tan valioso para su salud mental, para hablar con otras personas, pero también para tener ese reconocimiento de otros, desde esa paridad, como de esa fortaleza que también tenemos las mujeres cuando desempeñamos esos otros roles. Entonces es una lectura ahí de ese escenario fundamental que hemos empezado a ganar y hemos empezado a construir, que nos empieza a dejar ver, como decía Vero, otras identidades también como mujeres. Mira que yo soy profesora hace 20 años y una de las cosas que más me llama la atención de las últimas generaciones es de alguna manera el rompimiento de algo que permanecía presente en los roles de género en el salón de clase, y era que los varones tenían de alguna manera más desarrolladas las más llamadas habilidades blandas de trabajo en equipo y pensamiento estratégico, que están ligadas con la socialización, actividades deportivas en la primera infancia. Las estudiantes, mis estudiantes hace más o menos unos 5 o 6 años tienen más habilidades estratégicas y más habilidades de trabajo en equipo, justamente porque empiezan a practicar en los colegios deportes y de alguna manera actividades deportivas relacionadas con grupos desde muy pequeñas. Pero esa potencia del deporte, lastimosamente, y esa de alguna manera es nuestro trabajo aquí en el observatorio, también se combina con historias que no son tan chéveres de contar, ¿cierto? Que nos hacen ver el vaso un poquito medio vacío. Y entonces en la inclusión de las mujeres en los escenarios deportivos tiene esto chévere, pueden tener más pensamientos estratégicos, saben más trabajar en equipo, pero entonces las matonean más en redes, ¿cierto? Está esta cuestión de la violencia digital de las deportistas, hay una recriminación simbólica sobre la manera en la que nos empoderamos frente a nuestros cuerpos, observamos los comportamientos deportivos y esperamos o tenemos unas exigencias, unos doble estándar de alguna manera de las deportistas particulares. Pero ustedes, ¿cómo han visto esos testimonios de dificultades de las mujeres que trabajan con ustedes? Bueno, como deportistas estamos expuestas a la sociedad y a la comunidad que empieza a mirar los roles que desempeñamos como mujer. Entonces, esta es mamá, pero sale a correr 2 horas el fin de semana y dejó a la familia sola. ¿Y qué pasa con los niños y qué pasa con el esposo? Esta es mamá y sale a montar bici 3 horas y se va de viaje sola porque tiene una competencia y no lleva a la familia, sino que se va sola de viaje. Esta es empresaria y no está pendiente de sus negocios y de sus cosas porque tiene que estar exponiéndose en redes, mostrando su cuerpo, sale con el top, sale con la licra y entonces están exponiéndose. Pero todas estas circunstancias generan pensamientos y opiniones de otras personas sobre lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer, pero no viendo las cosas positivas, ¿sí? Entonces, por eso lo que nosotros miramos alrededor de todo esto, y de hecho testimonios que han llegado de personas
de nuestro equipo, pero también de otras corredoras o otras participantes en otros equipos o otras disciplinas deportivas, están muy ligadas a eso, están muy ligadas a que la sociedad o las personas externas, hablemos de los hombres o hablemos de las mismas mujeres, están criticando lo que se hace o lo que se deja de hacer o lo que dejaste de hacer por ir a hacer tal cosa, por preocuparte por tu cuerpo, no es que lo hace solamente por apariencia física, es que está preocupada solamente por su parte física, cuando en realidad hay un trasfondo muy importante en todo lo que se hace respecto al deporte, y es lo que mencionaba Mafe ahora, que tiene que ver mucho con la salud mental. Yo sí soy partidaria de que cuando salimos a hacer una actividad física o dedicas una hora al gimnasio o dedicas 40 minutos en tu casa a moverte, es un espacio tuyo y es un espacio de encuentro único, que si tú te concentras en ese espacio de encuentro, sea yoga 15 minutos, sea una hora de gimnasio, es tu espacio. Y si aprendes a sacar ese espacio para ti, aprendes a construir una dinámica de vida y un estilo de vida enfocado en el bienestar. Pero tenemos que estar dispuestas a ofrecerlo independientemente de todo el ruido que haya alrededor. Sin embargo, alrededor de todo el deporte, estamos hablando del deporte aficionado, de la actividad física de tipo aficionado, pero sabemos que a nivel profesional hay una disparidad increíble y un desequilibrio muy grande en todas las actividades que se hacen. Estamos hablando, por ejemplo, lo que sucede con las ligas femenina y masculina en cuanto a la visibilidad del trabajo que hacen, pero también en cuanto a los salarios de las chicas y muchas otras cosas más. De acuerdo, qué reflexión tan bonita, Vero, y eso me hacía o me hace pensar en ese modelo de maternidad intensiva. Ese concepto se lo inventaron ya a finales del siglo XX, un poco para describir la intensidad de las actividades de cuidado de las mujeres, que de alguna manera tienen que estar ahí presentes todo el tiempo para los hijos, para los padres, para los amigos, pero a costa de sí mismas. La maternidad es intensiva o el cuidado es intensivo frente a los otros geométricamente, pero no es intensivo para consigo mismo. Eso implica la dilución de nosotras como individuos, como sujetos. Y el deporte nos conecta con ese yo, a través además de una cosa tan bonita como es el cuerpo, el bienestar. Vos, Mafe, como psicóloga, como investigadora, ¿cómo ves esas dificultades que vivimos las mujeres en el deporte? Bueno, yo estaba pensando ahorita que estaban hablando de esas barreras y me hacías pensar en dos tipos como de público de mujeres que viven esas barreras y esas dificultades. Está la parte de más como social y recreativa de quienes asisten y las mujeres que quieren construir un espacio para cuidarse, pues está la parte profesional. Entonces mencionas un poco el tema de las barreras económicas de ese acceso a salarios dignos en las ligas deportivas, pero también hay unos temas como de estos estereotipos de qué deberían estar haciendo las mujeres y su tiempo y cuánto deberían estar distribuyendo en ese tiempo. Pero hay algo que estaba acordándome ahora y es, otra de las barreras es como esa concepción de mujer. Y me hacías pensar en un ejemplo que me quedó muy marcado. El año pasado en los Juegos Olímpicos de París, la boxeadora argeliana Iman Khelif, que después de tener un combate con otra participante y que esa participante se retira al cabo de unos segundos y dice y expone un poco como siento que recibí un golpe como muy, muy desproporcionado, muy fuerte, y empieza una polémica sobre su condición de género y sobre si ella es apta o no para hacer ese deporte porque tiene o no una presencia mucho más fuerte de hormonas masculinas, y hay toda una polémica donde lo que se cuestiona es si ella es apta o no, y no se cuestiona o no se dice venga, pero es una mujer que ha participado antes, que está preparada, que ha competido, que ha construido una disciplina deportiva, y si está ahí por algo es, ¿no? O sea, ese escrutinio sobre su construcción como mujer, de pensar, una mujer no puede ser lo suficientemente fuerte para estar en un escenario como esos y para poder tener como esa ventaja competitiva. Entonces creo que tiene que ver mucho con esa forma en que ha sido hablado y se ha sido descrita a la mujer como desde esas características, y cómo eso tiene efecto en esas identidades, pero también en esa posibilidad de que socialmente y en un escenario como los Olímpicos se empieza a generar esas disputas donde pareciera que nos devolviéramos un poco en el tiempo de cuáles son los derechos también de las mujeres.
Entonces me haces pensar un poco desde ahí y desde la importancia de poner un poco ese límite y volver a construir qué es esto que creemos por mujer o por mujeres, ¿no? Ujú. De acuerdo. Y justo la semana pasada estábamos mirando de alguna forma evidencias de brechas en salarios, en remuneraciones. Y aparece el deporte como uno de los sectores en donde más existen brechas de reconocimiento económico entre varones y mujeres, un poco hablando de esa disparidad simbólica que también tiene reflejo en lo material. Me llama mucho la atención que son además los dos sectores que puntúan son desregulados, ¿cierto? La cultura, las mujeres en el arte sobre todo, y las mujeres en el deporte. Seguidas muy de cerca por las mujeres las mujeres CEOs y las mujeres en altos cargos directivos, sobre todo en representación de juntas. Y eso nos llevó a pensar en los retos. ¿Qué retos observan ustedes que son especialistas que están en el tema para esta dimensión específica de las mujeres en el deporte? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en una agenda futura? Bueno, pienso yo que desde las instituciones es muy importante respecto al deporte, la formación, es muy importante la formación de los dirigentes deportivos, de los entrenadores, de los que dirigen ligas y de los mismos deportistas en temas que tengan que ver con equidad y género. Es súper importante porque desde ahí pues nace la consecución y el tratamiento hacia las mujeres. También veo que es necesario tener espacios donde las mujeres puedan denunciar abusos, acosos o desigualdades que presenten, que sean espacios seguros y anónimos donde puedan acercarse y sentirse tranquilas de poder expresar lo que está pasando sin tener una consecuencia o una repercusión sobre, no sé, su trabajo, su labor o su desempeño, sea deportivo o sea profesional. Desde la parte, digamos, recreativa y ya desde los deportistas como tal, es muy importante que se empiece a hablar y a visibilizar más estos temas, que las mujeres puedan expresarlo, que no se queden calladas, que hablen de lo que está pasando, que se lo comenten a la amiga, pero también hagan un video, que puedan viralizar este tipo de cosas para que conozcamos lo que está sucediendo y así empoderarnos entre todas y seguir hablando de esto y generar un cambio a nivel general. Respecto a los hombres, volverlos unos aliados para que sean ellos que empiecen a derrumbar esas masculinidades tan marcadas, los comentarios, los chistes, las mofas y todo este tipo de cosas que a la hora de la verdad incomodan, que puede ser el chiste y puede ser que culturalmente crecieron así y es válido porque culturalmente crecimos así, hablamos también por las mujeres y que aceptamos y normalizamos muchos comportamientos, pero que ellos están en una posición donde pueden empezar ahora a transformar esos diálogos, a transformar todo esto que está pasando y generar un cambio positivo. Y desde las escuelas es muy importante, desde las escuelas de formación, los clubes, que a los niños empiecen desde ahora a enseñarles temas de equidad, de respeto, de empatía, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres, porque volvemos a lo mismo, hay una carga cultural muy alta sobre ellos. Entonces también debemos entender eso y poder ponernos en los zapatos de ellos, digamos literalmente, y entender de que ciertos comportamientos están marcados por la construcción de ellos como personas, cómo los criaron, de cómo estaban rodeados. Entonces poder empezar a desarrollar y derrumbar todo esto que imaginarios que tenemos, se pueden empezar a trabajar con los niños desde ahora. Súper bonitos esos retos. ¿Y vos qué pensás, Mafe? Creo que el reto de la visibilidad es fundamental. Y ahora que mencionas el tema de esas brechas tan grandes, de que al menos mujeres en las ligas femeninas ganan menos de 5 millones, mientras los hombres podrían estar, creo que alrededor están de 20, o ya pasaron por ahí, 20 millones en el acceso como a temas salariales, es hacer visible esto. Y creo que desde la academia tenemos también un papel importante de, listo, ¿cómo hacemos visible todas estas inequidades? ¿Cómo generamos conversación? ¿Cómo hacemos también seguimiento a estas denuncias y a todo lo que está sucediendo? Porque también desde la Defensoría del Pueblo, como hay unos hallazgos importantes de las mujeres en el deporte, no solo de brechas salariales, sino también de abusos de poder, de temas de violencias basadas en género. Entonces, ¿cómo creamos desde ahí también un sistema de seguimiento para saber, listo, todo esto que está pasando, ¿en qué queda? ¿Cuáles son los mecanismos, las formas que
que están trabajando para resolver esto que existe, este problema que nos convoca a todos y a todas. Y lo tercero es, creo que la cultura de la educación, de sensibilizar, también para que, no solo para que los hombres puedan entender también su lugar que ocupan en todos estos temas, sino para que las mujeres conozcamos también qué es una violencia y cuándo no es violencia y qué puedo hacer, qué agencia tengo también sobre mi voz, sobre mi cuerpo, cuando recibo un comentario de estos o cuando escucho en un escenario un comentario de estos. Y entonces creo que parte como de todos esos retos que son intersectoriales, ¿no? Y que hace falta también esa articulación de lo público y las iniciativas sociales. Acá hay una mirada muy importante sobre esa realidad de las mujeres. Entonces, ¿cómo la llevamos a estos otros escenarios donde se toman decisiones, donde se hacen programas, pero esos programas atienden en verdad esas necesidades de las mujeres, atienden los tiempos en que las mujeres, al menos desde estos escenarios más sociales y recreativos, pueden hacer uso de esos espacios, son esos espacios seguros? Entonces creo que retos tenemos un montón. Retos tenemos un montón, pero lo más bonito es que podemos asumirlos juntas. Yo me les quito el sombrero y tengo toda la admiración por el trabajo que están haciendo, y de una vez hago y declaro el compromiso para que empecemos a hacer desde las academias al menos 3 cosas que ustedes han mencionado que me parecen fundamentales. Primero, trabajar en educación. Nosotras estamos en una universidad. Creo que mover ahí el cambio de la agitación cultural, la posibilidad de la transformación social a partir de los salones es fundamental. 2, generar datos. Miren que me enfrenté con una lucha buscando datos sobre brechas salariales en el deporte, evidencia de algo que haces vos muy bonito, porque empieza a conectar el deporte en la vida cotidiana con el deporte profesionalizado. Casi no hay datos de eso, y yo creo que necesitamos insistir más en que existe información sobre el sector deportivo para las mujeres. Y 3, ustedes lo han dicho, sensibilización, rutas para hablar de violencias, un poco con la mirada más sectorial. Lo acabamos de hacer para las artes, con el Centro Nacional de las Artes. Tenemos que hacerlo con las organizaciones, con las plataformas deportivas de a poco, pero yo creo que ustedes son tremendas guerreras. Ojalá nosotras podamos aportar un granito de arena a eso que es tan importante para la justicia de género en nuestro país. Así que dichosa yo de tenerlas y de hablar con ustedes, de conocerlas. Bueno, a Mafe, que ya nos conocemos hace rato, pero a Vero, esperamos que tengamos muchas veces esta conversación. Vero, ahora hagámosle seguimiento a ver si la cosa mejora año a año, y a ustedes infinitas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos a la próxima.